nada iracunda. Fíjate, las mujeres, se supone que los seres humanos, los hombres hablan 7.500 palabras en el día, las mujeres hablan 15.000. En los países árabes hay una palabra sobre todo que se traduce mucho al castellano, que es algarabía, que es conversación de mujeres. 15.000 palabras, las mujeres hablan más, Eso, claro. son más sensibles en el cuello, en el rostro, en el estómago, en el ombligo, en el clítoris, en la estructura en los esfínteres. Eh, Esfínter anal, sí, por supuesto. Eh, Oh, por Dios. sí, claro. Primer minuto ya estamos hablando Perineo, fíjate. de perineos. Y el hombre puede ser, piensa un poco más, pero la mujer tiene algo que lo supera rotundamente y es en la capacidad sensorial, ¿no? Su piel, las mujeres son, ese maravilloso cóctel de hormonas son multiorgásmicas generalmente. Más aún, te puedo decir que yo he estado con mujeres que han tenido 100 orgasmos en un día. ¿Ves? Evidentemente la gente le llama lindos, ¿no? Juguetes, caricias, ellas saben masturbarse muy bien, lo hacen bien, llegan a un punto donde saben que el clítoris es lo que sea, chiquito o grande, erecto también, pero va como el pene masculino, pero va dentro de la piel, dentro de la estructura anatómica de la mujer, unos 3,5, 4 centímetros. Hay personas que dicen 5, otras que dicen 3, bueno, yo digo 3,5, 4 centímetros, y se puede tocar por encima, evidentemente, pero también se puede presionar con los dedos, como haciendo una cucharita, al introducir un dedo, ojalá con lubricante. Los lubricantes ayudan a muchas cosas. Los lubricantes calientes, con sabores y todo. Y entonces pueden tomar el clítoris por adentro y por el clítoris en sí, ¿no? Y los dedos se supone y se les sugiere que se acaricien con 2 dedos mejor, aunque hay mujeres que utilizan estos 2 dedos y estos para penetrarse ya solas. Más aún, y si no pueden dormir, mastúrbense, que duermen. Esa sugerencia también va para algunos hombres que no tienen pareja y las mujeres que no tienen pareja, aunque las mujeres sí tienen una capacidad orgásmica que... O que tienen pareja y tienen un baño. Cierto. Yo he visto, de verdad, yo digo 100 orgasmos porque entonces ellas pueden, pues tienen cuando tienen excitación, plataforma orgásmica, orgasmo, y al principio el clítoris queda muy sensible cuando están solas masturbándose. Pero si ellas dejan un momentico, 5 segundos, 10 segundos, ya no lo tienen sensible y pueden seguir. Y cada vez menos hasta que ya no tienen sensibilidad de molesta, sino agradable. Y en esa sensorialidad pueden tener uno cada 5 minutos. Yo calculé que tuvo como 300, ¿no? En 2 días. Y que también he visto mujeres que dicen 10 orgasmos, no, yo tengo 10 y no, me va a estar bien, está bien. Sí, claro. Y si las mujeres evidentemente paran a los 100 orgasmos, que están felices, están completamente, más aún se vuelve un orgasmo continuo, ya se les fue el juego. Se les acabó. Dicen, ay, sudando, agotadas, dicen, ay, voy a descansar. Cuando ya van a volver, ya no, eso no se puede parar, es seguido, una mano, 2 manos, el aparato, la penetración, es todo continuo, es una excitación continua. Parar, sí, es parar, pero más larguito y con otra serie de cosas, de estímulos como aparatos, juegos de aceites calientes, trilladores, que tantas cosas hay que las mujeres tienen bolitas chinas, tienen... Oh, increíble, sería interesante la cantidad de preguntas que nos podrían hacer algunas de ellas que son tan, a veces tienen una actitud vergonzante ante algo tan hermoso y sagrado como es la sexualidad y la lujuria, ¿no? Más aún, desde la pasión se logra el amor. Ata más, hay un refranero español que dice atan más 2 tetas que 2 carretas. Por eso los sacerdotes y la iglesia en general, budista no tanto,
la japonesa menos, pero los musulmanes mucho han dejado que la mujer esté reprimida, menos los budistas, los católicos, el objeto del diablo, la serpiente, la manzana, tremenda manzanita la que debía tener Eva para que quedase así, la manzanita divina. Ahora le llaman pan. ¡Ay, qué puta! Bueno, bienvenidos a la Nadera Cuenta Yo. Después de 10 minutos de hablar de buenísimo, me encanta. Entonces, ¿qué más? Es que es tan sano hablar así, sí, ellas claro. pueden hablar, más aún son personas, las mujeres son más sensibles en el cuello, en los senos, ellas se miran a los labios, ellas se muerden los labios, eso es comunicación entre ellas, son muy peculiares, las mujeres son maravillosas, entonces ellas les gusta todavía la gentileza, ¿no? Que uno les pueda abrir la puerta y muchas cosas, lógico. También que uno imponga determinadas normas porque ellas quieren ancestralmente un elemento protector, ¿no? Que uno vaya adelante. Pero también ellas son muy independientes, ellas quieren espacios libres. En las nuevas generaciones pues es fundamental dejarles espacios libres para con sus amigas, para con su oficina, para lo que les dé la gana hacer, es ir al lago Calima solo y contemplar el lago y volver. Entonces digo yo que en el fondo la infidelidad depende de muchos factores, evidentemente. Depende de una pareja porque está junta, por los hijos, por la pasión, por el dinero, por la amistad, por la ideología y por nada más. Una de esas cosas mantiene. Uy, yo cómo voy a compartir todo el dinero que hemos hecho con ese zorro, o esa zorra en este caso, que viene a compartir, a quitarme la herencia, ¿no? Lo que es mío, y en ese país él compra un abogado y como todo lo tiene en las Islas Caimán o en Barbados, o en Panamá, yo mejor no me separo y yo también hago el mismo juego de él. Entonces ya no es que el hombre es infiel y la mujer es infiel. Es la misma tontería decir que el hombre es el agresivo y la mujer es la agresiva. No, ahora en Alemania es 30% de los abusos que se demandan son de mujeres a hombres que les cascan, les pegan o lo abusan de ellos, y 70% son mujeres. Todavía es más alto y no debería haber abusos de ninguna de las dos. Y menos de un hombre que generalmente o físicamente es más fuerte y tiene más capacidad como más agresiva, la mujer es más silenciosa en su agresividad. Pero volvemos al punto, es como la mujer es... No, y hay agresiones de agresiones, ¿sí me entiendes? Es diferente cuando llega, estás peleando con la novia y entonces el man le dice, ¡son una perra! Y la hembra le pega a uno una cachetada, no la puedes levantar a puño. No. ¿Sí me entiendes? Es como, no tiene sentido. O sea, como que hay agresiones de agresiones, ¿sí me explico? Y obviamente la sociedad perdona mucho más las agresiones femeninas hacia el hombre que las masculinas hacia la mujer, pues porque los hombres generalmente son más fuertes. Sí. Así de sencillo. Y también porque tradicionalmente a la mujer se le ha dicho, y se dice, sí, zorro, claro. Una vez lo hablamos, ¿cierto, Mateo? Zorro es un tipo ágil, es un zorro para los negocios, es una zorra para los negocios. Lo femenino siempre es peyorativo desde estructuras religiosas, desde estructuras de ideología también. Sí. Una perra es una perra. Y sociales, no solamente... Un perro es como normal. Una vaca es una señora vaca. Un toro, un berraco. Un león es un león, una leona, uy. Un tigre, un tigre hindú de la India, indio, que quedan pocos. Sí. Y una tigresa siempre es sexual. Una tigresa es otra cosa. Siempre es sexual. Entonces la mujer siempre ha sido, por tradición, como juzgada a la ligera por las estructuras de las sociedades en que vivimos. Unas más que en otras, ¿no? Evidentemente nosotros, las latinas, están logrando una capacidad importante de crecimiento. ¿Y vos decís que eso de pronto está ligado a alguna característica biológica, por ejemplo, también? Así como lo que hablábamos de la búsqueda de liderazgo, protección, lo que sea.
también de pronto una vaina de que socialmente, no solo religiosamente, sino que socialmente hemos evolucionado a, no sé, por, digamos, no sé. Sí, 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 pero me quedé con los multifactoriales. Eh, Multifactoriales, evidentemente, el hombre era el que Eso estaba sí, en la total. cueva, el macho, el ser humano que estaba en la cueva era el que ponía el fuego, encendía el fuego, y las mujeres atrás que le pertenecían, porque era una cuestión de pertenencia como en Qatar, los cataríes, o buenos países de faldones que están llenos de dinero y nada más. Ese mundial pésimo, por ciento, entre paréntesis. Lo único que me gusta es que como que haya ganado hasta los argentinos de Latinoamérica para que no nos quiten un cupo. No, Pero bueno, a la mujer. y Primero la el hombre se tiene pertenencia, fuego. o sea, no solo era pertenencia, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando vos algo te pertenece, vos también sentís la necesidad de cuidarlo. ¿Sí me explico? Y Sí, eso se puede transferir también a la sociedad actual. O sea, claro. así como hay, digamos, personas que sienten una pertenencia como si fuera un objeto, la cosa, la mujer, un Sí, objeto o la una cosa, la cosifican, mujer, la ajá. cosifican. Otras personas sienten como otra cosa que nació más o menos del mismo aspecto biológico, digámoslo así, pero es diferente, no es como una objetivización así, sino que es una vaina de yo esto lo cuido porque en parte de alguna forma le La pertenece. supervivencia también, ¿no? No digo que esté bien ninguna de las dos o mal, ¿no? Es Es el solamente proceso como... histórico y es el Ajá. proceso biológico de formación, de crecimiento, llamémoslo Eso. entre comillas, del ser humano. Entonces, en la cueva cuidaba el hombre, en la cueva peleaba por tener el mayor número de hembras, en ese entonces se acostaba con la mamá, con la abuela, después eso se fue reestructurando. Dicen que las mujeres eran las cuidadores del fuego, pero es una forma simbólica, eran como cuidadoras más bien eran las brujas. Era una maravilla las brujas, ¿no? Uy, eran las brujas porque el hombre peleaba entre ellos por ellas, pero las mujeres llevaban los niños y recolectaban e iban las mujeres, mientras los hombres, ellas recolectaban, cuidaban, avisaban, eran agudas, sensorialmente son muy o escuchan mejor, musicalmente son mejores, sensiblemente son mejores, son más brujas, más aún llegan y el hombre se iba a casar, tenía que enfrentar a un saurio, los saurios se habían muerto 200 años antes. Si la civilización hay entre 70.000 y 200.000 años dicen que está el Homo Ok, erectus, 200.000 eso. pero el Pitecantro Homo erectus. Entonces, pero lo que sí sabemos que era una bruja que de un momento a otro estaba con una Sí. chica, con otro, con una No, y cantidad, lo que y sí empezaba a crecerle el estómago. de la brujería, ¿Te vos ves imaginas? o sea, actualmente, por ejemplo, un entierro, las mujeres están rezando. Eso, ¿sabes qué? Las mujeres son las que rezan el rosario, ¿sí me entiendes? Como que hasta, bueno, como por ejemplo mi Sí, abuela, mi mamá, sí. como que eso todavía se mantuvo como esa conexión y todavía las mujeres, digamos en la actualidad las peladas no son religiosas, pero sí son espirituales. ¿Sí me Sí, entiendes? son Entonces, espirituales. les gustan los cristales, Sí, el horóscopo, ese tipo de cosas. Es Mientras valiosísimo que lo los que dices, manes... es valiosísimo lo que dices. Y es Sí, importante porque fíjate que las mujeres son en aspecto evidentemente mucho más sensibles y espirituales que los hombres. eso. Y en el rosario no deja de ser como un mantra, ¿no? Total. Un mantra, repetir, repetir, repetir. Claro. En todas partes, ¿no? Ya en los países asiáticos hay diferencias. Yo vi en el Tíbet, vi en Tailandia, vi en Laos, y en Camboya, vi hombres, eran los sacerdotes, porque ya es como por generación. El primero es el dueño de la fortuna, el segundo es el profesor, el tercero es un profesional, el cuarto se va a los monjes, a los diferentes templos. Pero algo que te iba a decir que son brujas es, primero porque la mujer, de un momento a otro, una de ellas crecía el estómago. Increíble. Claro. Entonces ellos en lo que decían, dicen, ¿qué le pasó? Claro. Uy, le tocaba y se movía algo adentro. Y de un momento a otro salía un niño que lo tenían en cuclillas, ¿no? En una posición vertical, en cuclillas, y cortaban ellas mismas el ombligo, lo relataban, lo lavaban. Yo he visto gente que todavía sale así. Muchas personas lo hacen así, muchas personas lo hacen en el agua así, en diferentes formas, muchas formas. Es una maravilla. Y yo creo que es la postura más adecuada, sino que fue. Para eso hay una causa, y era que
Para la comodidad de los médicos y de las comadronas, alzar los pies era más fácil para sacar el hijo que estar en cuclillas y tener por debajo un sitio, un hueco o algo donde recibirlas. Sería muy diferente los hospitales. Pero vuelvo a la connotación de brujas porque, fíjate, Mateo. ¿Te imaginas una señora pariendo a Sí. 1.60 el piso, allá en Carapallo, arriba con un médico debajo tratando de con un guante de béisbol tratando de agarrar el chino? Claro, es muy, Sí. es muy un guante. Bueno, Catcher. eso, Catcher, pero catcher. pero es muy diferente, ¿no? Con Es máscara verdad y que es todo. Como falta de, como falta de técnica. Bueno, yo Sí, preferiría no, que pues, pariesen en cuclillas porque me parece que es como más fácil para ella, le duele menos, es más, los músculos funcionan mejor. Sí, la gravedad te está Hay una ayudando. sustancia que se da para que ellas vayan abriendo un poco y vaya el hijo saliendo Dilatando. con el dolor. ¿Perdona? Dilatando. Dilatando. Para la dilatación, que es excitocina, me parece que llama. No estoy muy Sí. seguro, pero en el parto hay una sustancia, una hormona que se da, que hace que la mujer pueda abrir a tal punto Claro. como para que salga una Sí, cabeza. eso es tenaz. Sin, otra de las cosas, se evitaron también los forceps. Eso de que el niño está así, pues evidentemente no puede empujar, ni la verticalidad ayuda a salir a la bebita o al bebé, sino que lo alan y no pueden alarlo con las manos, entonces, pero va cayendo por gravedad. Claro. ¡Qué maravilloso! Es mucho Gravedad. más natural. En cambio, en esa posición, tienen que ponerle un par de palancas aquí en la cabeza, Ay, como uno de mis 6 hijos, y lo alaron. Y lo alaron bien porque a otros les dejan la cabeza hundida o les hacen daño en el cuello porque tienen que ayudarles a que salga. Claro, Forceps, sí. forzado, viene un forceps. Idea. Pero vuelvo con lo de la bruja que me encanta porque primero les crece el estómago. Ajá. Segundo, cada mes estabas con tus amigas, con tus mujeres o con 2 o 3 colegas que tenías ahí en una cueva de 100, cuidando que las fieras, los depredadores y los de otra tribu no vinieran en fuego, en busca del fuego, que ya sabían hacerlo con pajita y piedra o lo conservaban, ¿no? Y lo llevaban de un lado a otro el fuego sagrado. Y increíble, cuando una niña con sangre o una señora con sangre, decían, ¿y eso qué le pasó? Una herida. Para ellos, para muchos era un misterio. Entonces tenían que irse, lavarse. Y veían que a los 5, a los 2, a los 3, a los 4, a los 5, hay menstruación entre 3, menstruación corta, menstruación larga de 7. Hay una sola inflamante, pero de 3 a 7 días. Y fíjate, no pasaba nada. Entonces, esos son unas brujas, sangran, tienen una Y no se mueren. y no se mueren. Y no hay que coser ni nada, ni cosas, ellos que están expuestos a tantas cosas, ¿no? Eso es maravilloso, esa visión del hombre como debió adoptarse la bruja. ¿Cuándo sería eso? ¿Cuándo sería la primera vez que cosieron una herida? Qué maravilla. Los primeros cirujanos eran los dentistas, ¿no? Los que sacaban dientes y a la vez hacían pequeñas operaciones en la boca y después hacen pequeñas operaciones de quebrar. Tenían los instrumentos, entonces así como podían sacar un diente dañado, podían abrir un vientre de una espada que había penetrado hasta lo más profundo con las manos, investigar y lavarla, o por lo menos dejarla que sangrara. Sí, No hay como una historia. ¿Perdona? No, que no hay como una historia o no la puede encontrar. Los barberos. Si alguien la puede encontrar, póngalo en los comentarios. Primeros, eso, si alguien lo diga, sería Sí, maravilloso. ¿cuándo fue la primera vez que suturaron una herida así, que la cosieron? Eso. Sería Los caro barberos saberlo. fueron los primeros cirujanos. ¿Los barberos o los Los dentistas? barberos. Los barberos. La persona que cortaba, yo hice Pelo. pelo como en España, cortaba pelo, cortaba. Claro, barberos. Esa era la que a la vez sacaba dientes, ¿ves? Tenía la silla, tenía así, sacaba dientes. Y con opio, o con láudano, o con el láudano sí viene desde la repenta, hace 6.000 años. Aunque veas morir a tu padre o a tu madre, aunque veas morir a tu hija o tu hijo más querido, Polidagma o el médico de Polidagma, la hermana del faraón, tiene
remedios y sustancias que te harán olvidar cualquier pena. ¡Qué maravilla! Entonces, es eso era la nepenta, la famosa nepenta, ¿verdad? Eso es el canto, el cuarto canto homérico de la Odisea, milenios antes de la era cristiana, o milenios antes de la era moderna. Hace 4000 años decía ya Homero eso. Entonces, en ese entonces, pues, nepenta habría láudano, el hecho del opio, no había todavía el proceso de la morfina, que fue en 1803, ni codeína, pavaroidina, narcotina, o heroína, acelerando los no radicales, OH era morfina, heroína, por su lado heroica en la Primera Guerra, que las personas podían morir, podían pelear amputados o ver cómo la gente moría a su lado. Pero sí eran los barberos, y después de sacar una muela, ya sabían cómo manejar la sangre, ya no se asustaban. ¿Sí? Y cómo eran los cortes, y cómo se sangraba, y qué instrumentos, hierbas y cosas tenían para tapar las sangrías, y cómo se cosía. Entonces, los barberos sé que fueron las primeras cirugías pequeñas. ¿Te molesta si decimos 2 o 3 cosas interesantes de las mujeres que es válido para todo el mundo? Decirles. Eso. Como por aquí tengo, por aquí sin ninguna, la premenstrualidad, ¿no? La premenstrualidad es una cuestión que lo tenía apuntado como que hay tantos puntos que uno puede pensar en 100 cosas. Y otro aspecto de la premenstrualidad es los síntomas que muchas personas dicen tonterías. Los hombres dicen, no, las mujeres, las mujeres deben ser, para que sea no discuta, debe ser un macho. Qué tontería, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres son hormonalmente diferentes. Entonces, 7 días antes de la menstruación tienen unas fiebres, cansancio, unas creen que se van a engordar, mate lo amigo. Y la mujer en promedio se ve de 9 a 12 veces a un espejo, depende del país. De 9 veces a un espejo se arregla o ve su forma cuando está vestida. Es increíble, uno no sabe eso. Pues que sean 10 veces promedio. Una mujer que va al baño a verse cómo está la cara, cómo está el rímel, cómo está el bigote, cómo es que le queda el vestido por detrás, cómo está, da esa seguridad, ¿no? La conquista, es una vaina interesante, ¿no? Para ella, para él. La mujer es una persona interesante. Entonces la premenstrual síndrome, el síndrome premenstrual se da 7 días antes, hasta que 2 son mal geniadas, inseguras, comen más, comen menos, son simpáticas, unas son muy excitables y no es para todas, eso es como para el 60 o 30% de ellas, pero muchas de ellas dicen, ya sé que lo vas a hacer, ya sé por qué estoy tan iracunda, sé que va a llegar la menstruación. Entonces la menstruación en ellas hay que manejarlo, es una cuestión que ni ellas saben muchas veces, ¿no? Entonces, que vamos de baño y se van con agua helada, no. Primero estar en la cama, uno como hombre debe hablarles al oído, suavecito, les encanta, llevarles una bolsa, eso en cualquier parte hay, de unas bolsas que hay para poner sobre el vientre o en la cabeza, puede ser agua fría o agua caliente para diferentes distensiones musculares o problemas, pero también para la barriguita, para esto, vientre de la mujer, agua caliente, cambiarle el agua caliente, entonces le aminora. Segundo, tomar agua de manzanilla, agua de tila, importantísimo, tomillo, o sea, infusiones. Tercero, hacer estiramientos hacia arriba, o sea, en arco hacia arriba, poquito en la cama, con los pies puestos, se levantan las caderas, poquito, están cansadas, lentas, o si no, un estiramiento que es tratar de tocarse los pies y hace que el vientre dé presión y que baje más la sangre. Cuarto, quinto, pues tomarse algún medicamento para lograr si lo quieren, y si no, si lo aguantan así, no tomar nada, para evitar problemas en los riñones o en la gastritis, que son pesados, pero si es necesario un medicamento fundamental. Cuarto, utilizar ropa oscura para evitar que si manchan, todo el mundo, la mujer está, cuando una mujer tiene confianza con uno, te dice,
estoy manchando, hay una gran inseguridad. Y van con el pantalón blanco, pues es imposible que vayan con ropa oscura, que no se nota. Y ellas sienten, cuando llega la menstruación, sienten, a mí me lo han descrito en consulta y mi esposa, en una forma que es como una lluvia, que sienten como cuando la lluvia le cae en la cabeza a alguien, que ella siente como una lluvia. Y pues, si no están preparadas y tienen al menos unos protectores como que anteceden la menstruación, que es maravilloso. Estoy enferma, que carajo, qué enfermedad es esa, si es el proceso de la vida, por favor. Eso es lo que le dicen los jefes a la gente. Sí, está enfermo ni que hueputa, ese es el proceso natural. Estoy menstruando, estoy regulando, tengo la regla, pero eso no es una enfermedad. Ahí está toda la estructura de formación sanguínea para que se haga un cigoto de un ovario y un espermatozoide. Por favor, lo que menos, eso es la vida. Entonces, en el ciclo menstrual, lo que menos es enfermedad, es vida. Y se va, y se lava. Entonces, nunca hacerse lavados en ese periodo de 4 o 5 días. Después de la menstruación, 1 o 2 días. Pues sí, algunas se hacen porque como quedan un poquito raspadillas por lo arenoso que es la sangre de la menstruación, o porque algunos, y que utilicen también lo mejor, las toallas, hay gente que ha vuelto a las toallas anteriores, los pañales de antes, o los nuevos pañales que absorben más, o los tampas que presionan demasiado y no dejan salir la sangre. Entonces, pues un lavado no está mal en ese momento para la vida, y para la salud de ellas, pero entenderlas, ¿no? Entenderlas y saber que eso no es una enfermedad, pero sí es una molestia grave, que algunas personas sufren inmensos dolores porque evidentemente hay un problemita que es, ¿cómo se llama? Cuando se empiezan a taponar por exceso de menstruación. No, yo qué voy a ver, weón. Es que mono. Pero no puedo encontrar. Disculpen a nuestra audiencia. Yo me acuerdo. Lo mismo, y si alguien lo sabe, que lo escriba en los comentarios y que nos eduque. Maravilloso, Gracias. Mel. ¿Y entonces qué? Asesinos seriales, empezamos por los considerados asesinos que no lo son, o por la gente que sí lo es para muchos y para otros no, o para que Stalin, pongamos o por Pablo Escobar. Políticamente empezamos... Dame un ejemplo de uno que es asesino serial y no se considera asesino serial. ¿Stalin? Pongamos Stalin, es un personaje que así como la Unión Soviética la unificó, mandó a matar a Trotsky, que era el internacionalista, lo mandó a matar con Ramón Mercader. Yo conocí a Mercader, era promotor de música, que en ese entonces yo también promocionaba músicos como U2, George Mustaki, Ravi Shankar, Joe Cocker, muchas producía. Yo era el productor en Barcelona de muchos conjuntos musicales. Él era el más grande, nosotros éramos Tecla Concert, y en ese entonces yo era el que financiaba. Me encantaba, era una forma de invertir bien el dinero y de promocionarle y de poder vivir. Laina Lubitsch, una maravilla persona, una saxofonista californiana, extraordinaria. Entonces, pues Stalin, pues Guy Mercader era el sobrino de Ramón Mercader, el que le dio con un spoiler, con un hacha y un pico de escalada a Trotsky en la cabeza, y lo mató. Era un agente stalinista, pero Stalin estaba en una época de guerra fría, después del año 45, donde él empieza a depurar a mucha gente, y los que no, con su ministro político Vieira, le quitaba, le cortaban, lo desaparecían. Entonces en las fotos están abrazados y había unos que se ponen otras cabezas, pero ya no es del amigo que había antes, ¿no? La fotografía es como las maquillan para que
se fue como los zapatos de Stalin, los zapatos de Lenin, porque vamos, son negros brillantísimos, eran los zapatos sucios, no los de un tipo que venía caminando y que era un hombre bolchevique en la Revolución de Octubre. Pero bueno, lo importante es que Stalin, así como yo no soy stalinista, yo no soy por eso de que la derecha y la izquierda, ¿quién es más de izquierda? ¿Stalin o quién? ¿O Hitler? Los dos son totalitarios, entonces, totalitarios de izquierda o derecha. De izquierda, Claro, los dos. eso es muy, muy difícil de hablar de eso. ¿Quién es de izquierda, quién es de derecha? La gente, eso de la generación milenio, la generación cero, la generación Z. ¿Y quién decís vos que es más de izquierda, Stalin o Hitler? Yo creo que de pronto... Hitler al principio, sobre todo desde el año 22 de los discursos, de la prisión, del año 33, su nombramiento como primer ministro, su exigencia de los países que no les permitían tener sino 100.000 hombres por la supuesta pérdida de la Primera Guerra, 100.000 personas, 100.000 soldados, y él empezó con las juventudes hitlerianas que llamaron SA, que eran las tropas de asalto, que eran tormenta de asalto. Y que Hitler quería vivir como dentro de la cabeza y el corazón de sus... Claro. Mientras que Stalin era puño de hierro, si te rebelas te mato, pero nadie lo quería. O sea, realmente hay una gran sensación como de... En cambio este man era... Stalin. El campesino. No, obviamente la gran mayoría de gente lo quería y a todo el mundo le tocaba hacer de cuenta que lo quisiera. Pero sí, no, me refiero es que era más violento, exacto, en su... Mientras que Hitler también, pero era más... No, mucho más. Y era lo que decía, o sea, él quería estar como en el corazón, quería pertenecer a todos los aspectos de la vida del humano. Alemania. Y lo hizo. Sí, lo hizo porque a los juventudes les creó como estructuras en contra de los Estados Unidos, en contra de Francia, que al tener ellos problemas en la inversión de la reconstrucción, donde se ganaron una cantidad de plata los judíos, los ingleses, los estadounidenses, los franceses, se quedan en el 30, en el 29 y 30 en la miseria más grande y prendieron un fogón con ese frío terrible en unos momentos que uno siente en Alemania, en Hamburgo, húmeda, con billetes de 1.000.000 de marcos, ya no volvía nada. En el año 33, Hitler, que había sido, no, el caos, todo dice el caos austriaco. No, era un tipo que tenía era un estafeta que corría de trinchera en trinchera y sabía, tiene la cruz de hierro, y era porque a los 20 años que quería que fuera oficial, pero sí se abraza a 4 grandes. Goering, que era héroe de la aviación, Goebbels, que era el gran Goebbels, era el tenaz, el pensador, tenía problemilla en una pierna, tuvo unos hijos muy lindos, una mujer preciosa, fue uno de los que quedó en el búnker, según dicen, pero eso no se ha probado, y él estudiaba teología, ¿no? Con los jesuitas en Baviera, todos son bávaros. Todos son bávaros, estudió teología y después hizo parte del sistema de propaganda, no de publicidad, de propaganda. Goebbels. Después está Himmler, Heinrich Himmler, se llama Heinrich, lo hemos dicho una vez, porque el padre, que era un gran profesor, era el profesor del hijo de Heinrich II de Baviera, el príncipe de Baviera y el rey de Baviera, de más bien, porque se querían independizar y tenían una vida muy independiente y hasta que le puso Heinrich Himmler por el apellido, pero Heinrich en honor al príncipe. Y eso también estudió con los jesuitas, se aburrió, tuvo una novia, debían ser pesadísimos. Y estudió ingeniería agronómica, técnica y después hizo parte Goebbels, Himmler y Goering. Eran los 3 nazis. Y Ron, R-O con diéresis H-M, el tenaz, el de la formación de la SA. Entonces, no podemos tener un ejército de 100.000 personas, e hizo un grupo de 3 millones de personas, de estudiantes universitarios que buscaban la liberación, la espiritualidad, otra Alemania libre, con fronteras más abiertas, con una economía menos voraz. Y eso fue generando que llegan las SS de Heinrich Himmler, y claro,
Es la noche de los cuchillos largos, donde matan a 1200 personas, al mejor amigo de Hitler, sin que él dijera nada, era muy estratega también, hasta ese momento que era Ron, que era morfinómano, tenía problemas en ese entonces machista de bisexualidad, una serie de cosas, pero Ron era un grandotote, lleno de cicatrices, cero, de Capitán Ron, y ese SA, pues las SA se la reemplazaron, pero eran 3 millones, y entonces ya tenían más que un ejército, era más que la Wehrmacht, más que el ejército alemán, y ahí fue que empezaron las guerras. Entonces que Hitler, ¿por qué se rebeló? Pues porque se estaba muriendo de hambre, hizo con Ferdinand Porsche, hizo el primer VW, el primer Volkswagen, que fue el primer carro del pueblo, que así que traduce Volkswagen, vagón, pero es carro del pueblo, y en el 34 y siguió en el 35, 36, caramba, hizo un carro casi perfecto, e hizo carreteras, las primeras autopistas en Europa se hicieron en Alemania, que no eran autorutas, sino que eran autobahn, es como de 2 vías pero separadas, como la de Palmira, pero no como que uno va por un lado, hay bosques y otro por otro lado, ¿no? Y de 6, 8, no, estas eran de 3 carriles, pero, o 2 carriles mínimo, ¿no? Eran muy importantes. Y empezó a crear empresas, los empresarios creyeron en él, sino que le metieron en generar invierno, los rusos, en lugar de bajar hasta Turquía, hasta Grecia, y tener una visión mucho más amplia de la guerra y menos creer en lo esotérico, y que había que volverlo a lo personal cuando había hecho la batalla contra Stalin. Y en cuanto a Stalin, tiene algo importantísimo que podamos hablar, además de la maldad que depuró muchas personas, o la bondad para otros porque eran tan crueles como en un momento dado, pero sí desde la bondad de que no podía trabajar ninguna persona de más de 8 años y medio, porque las minas estaban llenas, perdona, de menos de 15 años, 16 años primero y después 15 años, porque las minas estaban llenas de niños en Europa, toda Europa, de niños de 8 años trabajando en las minas. Entonces Stalin prohibió eso hasta los 16. Eso yo siento que algo que se le olvida a uno, como cuando uno lee el manifiesto comunista, esas cosas, uno se le olvida que eso lo escribieron en un momento en el que los niños estaban en las chimeneas, así tratando de limpiar ahí. Eso. Es como, marica, es el momento histórico también. A todo el mundo se le olvida, o sea, sí. Tanto a los que condenan a Marx como a los que lo siguen, ¿sí me entiendes? Se nos olvida como la realidad histórica en la que se estaba, y que no se le puede tomar esa vaina al pie de la letra como si fuera un manual. ¿Sí me entiendes? Lo que decís. Sí, porque es equilibrado. Stalin hizo que los horarios fueran más cortos también. Ya no se trabajaba eternamente desde las 6 de la mañana a 10 de la mañana y de lunes a lunes, sino que se dio domingo de fiesta. ¿Entiendes? Sí, yo no me acuerdo exactamente cuál era los sindicatos, todo el mundo stalinista, el de Georgiano, que ahora es un país independiente, Georgia, no pertenece curiosamente a Rusia, donde nació. Claro. Georgia es un país que queda sobre el Mar Negro, y de ahí era el ministro de Exteriores Shevardnadze, de Gorbachev, que en 1987 hizo que se llegara a la Unión Soviética hasta el 90, con la perestroika y la glasnost, que era el cambio político, y el maquillaje. Glasnost, maquillaje. Y perestroika, la apertura económica y social a cualquier otra forma de pensar que no fuera la marxista. Cosa que la China ha hecho, pero a medias, porque la China tiene un cambio, glasnost, maquillado, apertura económica hay, pero el partido, el grupo, ¿cómo se llama el grupo que manda en la China? No es una Duma en Rusia, eso. Ese partido de China, que hasta bueno de partido comunista. Ese partido comunista tenaz no deja ni permite que uno diga determinadas cosas. Por estos podcasts estaremos hace rato por allá presentando declaraciones. ¿Qué? Mínimo. Eso, mínimo. Mínimo. O a la horca. Entonces Georgia es un país pequeñito del Mediterráneo. ¿Vos te acordás de ese señor en Corea del Norte que fue de paseo y bajó una propaganda y lo condenaron como a 13 años de cárcel y le dieron pata el primer año, lo mataron, lo dejaron en un coma y lo mataron?
Lo vi en una película también. Yo no he visto la película, pero me acuerdo de ese señor No, que sí, lo he visto y ya me te digo acuerdo, el es una nombre. bestialidad. Cuando hay guerra es una locura. Pongamos a hablar del poder, qué partido, cómo son los partidos, no de derecha o de izquierda, son los que defienden los intereses de determinadas empresas o determinados individuos. Pero la política que debería ser el arte de cambiar las cosas para bien, es el arte de cambiar las cosas para intereses personales y embolsillarse sus bolsillos o llenárselos de plata. Como hablar, y repito, los famosos personajes que nos dijeron todos los senadores que iban a bajarse el sueldo. Por favor, da asco pensar que llegan al mes diciendo no, que hasta el 2026, ahí sí se bajan el sueldo. Ustedes se imaginan la mentira que nos han dicho y que en el 2026 van a bajarse el sueldo. Da risa, ¿no? 2026 se van a bajar el sueldo, ahora sí se bajan el sueldo. Entonces el poder es una cuestión de derecha e izquierda. Yo prefiero un Bukele que ha capturado casi, habían 30 en prisión y ha capturado casi 70 o 100.000 y que está contra la OEA y en Guatemala ya no pueden ni salir a la calle con 450.000 varas y él cada vez tiene los aeropuertos, las playas, va a haber ferias, va a haber carnavales, ha hecho una biblioteca donde la gente pueda leer hasta las 12 de la noche y tener computadores, la gente sin pagar nada, las playas se llenan. Bukele es un personaje bien interesante porque no es corrupto, no es corrupto. Lo primero que se le debe decir a una persona, no es corrupto. A mí me parece que Petro no es corrupto, él, pero está rodeado de gente como Roy Barrera, Bolívar. Ahí es cuando uno dice, yo no sé. Es muy duro, ¿no? Yo creo que él llegó y él dijo, miren, estoy con Benedetti, y vio que nadie dijo nada, y dijo, pues también estoy con Roy Barreras, y Sí, no pagó nada, fue como, bueno, una locura, sí, bueno, toca, y toca. gritando, bueno, listo. Tristísimo, y tocaba porque si no, no sale. Porque la política se ha estructurado en este mundo, en este país tan perversamente que son votos comprados. Carlos Gaviria decía, presta para llegar y roba para pagar. Los grandes grupos mafiosos prestan dinero a determinado tipo, yo quiero ser senador. Entonces, le prestan la plata, llega allá y gran parte de ese dinero va a devolverle la plata a la gente del norte del Valle, del Pacífico, de los riboladeños, del Golfo Urabá, de los del Putumayo, de los del Caquetá, de los de los Llanos. Porque si algo tenemos aquí, somos grupos de presión con mucho dinero y que pues trafican con cocaína, que es más complejo aún, y eso necesitaríamos como 10 programas para verlo, ¿no? Pero el poder. Pero fíjate, prefiero hablar de los sueños, no terminé de contarte el sueño con las mujeres. ¿Quieres que te lo cuente? Sí, Fíjate, yo iba en una especie de carro pequeño. espérate antes de que empieces, mira, el man que te decía que torturaron en Corea del Norte se llamaba Otto Warmbier, este man. Pobrecito, lo mataron. Quería mostrar su cara porque su muerte fue muy trágica y por nada, por descolgar un aviso. Lo mataron a patas. Hay que mostrarlo. Sí, pero Que quería como la buscarlo. dinastía de los Kim va a ser algo válido, ¿no? Están completamente locos. Pues dejamos otra vez, si querés, los asesinos seriales para empezar el siguiente. Y empezamos con eso, porque eso es bacano hablarlo un rato, no hablarlo 10 minutos. Los criminales seriales es complejísimo. O sea, para hablarlo 10 minutos ahora, ¿o querés hablar empezando? No, eso es complejísimo, de acuerdo. No es lo mismo Bundy que Little, el afro que mató, o el asesino de las vías del tren, o Alfonso López de aquí, o el señor Garavito, o una dama de compañía que dio por matar que son muy poquitas, ¿no? No, por favor, sí, o Giraldo, el sádico de los guaguales. Esas son interesantes, no sé si es la misma, pero yo también había visto una, como las mujeres que son asesinas seriales, porque esas no hay tantas. No, poquitas. En esos días vi un caso de un man con la novia, que los dos eran como mataban gente, pero iban por la segunda víctima y los agarraron, gracias a Dios, digamos. Sí,
pero eran ahí un par de locos ahí, la señora es como, no, todo es culpa de él y realmente todo está en video, yo no he visto nada, Yo creo que han obviamente. matado a él en Canadá, me da la impresión. Pero es eso. Genial, sí, Próximo. de una. Digo, Entonces el próximo episodio empezamos hablando de eso, de los asesinos seriales. pues, Amigo Fernando. Entonces muchas gracias por escucharnos, a ustedes en la casa y nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. gracias. Listo, perfecto. Sí.